Listo, doctor, ya comencé la grabación. Cuando usted quiera empezar, ¿vale? Gracias. Gracias a todas, a todos. Buenas tardes y vamos a comenzar esta sesión dedicada a la lógica modal. Gracias por su presencia. Vamos a comenzar. Lo que traigo es, por un lado, un recorrido histórico de dónde viene la lógica modal en un sentido filosófico, ¿no? Entonces veremos un poquito de los estoicos, un poquito de Aristóteles, y luego vamos a pasar a el medievo, propiamente a un autor escolástico, y luego ya algunas funciones modales contemporáneas que no podríamos entender, me parece. Yo podría poner aquí las fórmulas matemáticas, pero las proposiciones, si no entendiéramos de dónde proviene esta lógica modal y cuáles son las primeras reflexiones con relación a esto, ¿no? Déjenme presentar un PowerPoint para ir acompañando la sesión nada más. A ver, vamos a... Es que luego no sé, por alguna razón, no se comparte aquí en la ventana. No me sale esa pestaña o esa ventana. Aquí está. Bueno, entonces vamos a estas proposiciones, ¿no? Algunas definiciones y el recorrido teórico histórico, ¿no? Podríamos empezar, ¿no? Hablando de algunos filósofos presocráticos, ¿no? Anaximandro, por ejemplo, habla en un texto que se llama Opiniones de los físicos, ¿no? Alusiones a la noción de necesidad desde un sentido contractual, una obligación, en donde se afirma en referencia a lo indeterminado. Vamos a iniciar por ahí, ¿no? La lógica modal se preocupa por lo indeterminado. Y entonces ahí vemos un primer momento, ¿no? La noción de necesidad y de la indeterminación, ¿no? Heráclito después opone a la discordia, ¿no? Como un elemento motriz, la necesidad. Estamos hablando de filosofías que son dialécticas, ¿no? Que parten de la idea de que hay una proposición contraria, y que eso lleva a un resultado. Entonces, y que la discordia, por ejemplo, la podemos encontrar inclusive en el mito de la Ilíada, ¿no? La manzana de la discordia, esta cosa que París, ¿no? Le dan una manzana dorada para decidir cuál de tres diosas era la más bella, y él decide por una que le ofrece lo mejor, ¿no? Que es Atenea, y de ahí se deriva toda la guerra de Troya. Esto solo para decir que hay condiciones que hacen que los resultados sean contingentes, es decir, que a diferencia de lo que sucede con las proposiciones lógicas de sí, entonces, si P, entonces Q, si esto sucede, entonces sucede esto, aquí lo que vamos a añadir son modalidades bajo las cuales los supuestos ya no serían sino probabilidades de que ocurran, ¿sí? Y, por ejemplo, respetando la idea que estoy dando de la guerra de Troya, si París no hubiera elegido a Atenea como la más bella, y hubiera elegido a otra, ¿no? Afrodita, por ejemplo, entonces no hubiera sucedido la guerra de Troya, ¿no? Porque supone, ¿no? Que luego va con el rey Agamenón y le roba a su esposa, a Helena de Esparta, luego la convierte en Helena de Troya, ¿no? Pero en ese momento estaba ahí. El chiste, pues, es que son supuestos condicionantes. Entonces, la discordia, pues, decía, ¿no? Entonces, en el mito griego o en la mitología de Homero está la discordia. Heráclito también, ¿no? Piensa de cómo la necesidad no es tal, ¿no? Refiriéndose a tipos concretos, a fuerzas mayores, etcétera, ¿no? Luego viene Parménides, ¿no? Luego Empédocles.
Y ahí encontramos cosas interesantes. En el poema de Parménides, perdón, hay testimonios en los que se distingue la idea de la necesidad, la fuerza mayor y la necesidad como divinidad, que es responsable de la cohesión cosmológica y que rige el orden de la naturaleza de acuerdo con la justicia. Esta noción, que es una abstracción, ¿no?, deificada de la necesidad, es lo que finalmente permea en la historia de la filosofía hasta el análisis ontológico, ¿no? Y es a partir de lo cual trabajamos con la necesidad en cuanto a operador modal, ¿no? Algo que necesariamente tiene que ocurrir para que pueda considerarse que una proposición es válida, ¿no? Solo si esto sucede, entonces sucederá otra cosa. Y ahorita vemos cómo esto va complicándose, ¿no? Hasta llegar a proposiciones de lógica simbólica bastante sofisticadas, que aquí no las añadí, pero que darán la pauta para poder entender algunas de estas operaciones, ¿no? Entonces, pues, la necesidad como lo no variable, ¿no? Es una generalización, es una formalización de la uis mayor, ¿no? De la necesidad mayor reconocible en cualquier lenguaje natural. Y en el contexto del análisis filosófico, esta generalización ha pasado indefectiblemente por su deificación, ¿no? O sea, por la deidad, aun cuando la deidad pueda ser anterior a su incorporación en una cosmología presocrática, ¿no? Pero bueno, entonces decía, por otro lado, la necesidad en cuanto a divinidad determina ya desde Homero que algo es por fuerza, ¿sí? Son rastreables 4 vertientes semánticas del uso de este término, ¿no? Una física, una moral, una lógica y una cosmológica. Esta última, que está relacionada con la necesidad física, se inserta en una tradición filosófica de corriente pitagórica, ¿sí? Y bueno, la idea de esto, pues, es que la caracterización de este uso del término necesidad, aunque todavía está distante de nuestra noción lógica contemporánea, se empieza a aproximar con la operación modal que después estoicos como Zenón, ¿no?, impregnan, le dan un giro técnico a esta noción en un contexto filosóficamente lógico, ¿no? Entonces, el origen de la lógica modal como tal se da en un contexto en donde prima el análisis conceptual, ¿no? Desde una postura inferencial, ¿sí? Y lo encontramos en esta tradición eleática, ¿no? Primero en Parménides, luego en Zenón, después en Gorgias, ¿no? Como estos autores, ¿no? Sin olvidar que estas escuelas eran dialécticas, ¿no? Por esta adscripción al programa que les refería, ¿no? Pero bueno, y luego vemos esta idea, ¿no? De Parménides, y luego llegamos a Aristóteles, perdón por haber olvidado la segunda diapositiva, ¿no? Entonces, Aristóteles no se hace cargo de la lógica modal en cuanto tal, aunque sí de nociones modales dentro de un contexto silogístico, ¿no? Que podemos pensar que es lógico, ¿no? Por desarrollos aristotélicos de la modalidad, en donde pues será la base de su metafísica aristotélica, ¿no? No tiene una atención especial a los problemas modales dentro de la modulación categórica de los silogismos. Ahorita vemos qué es eso, ¿no? Pero sí dedica reflexiones a su análisis dentro de un contexto amplio, ¿no? La modalidad, de acuerdo con Aristóteles, y recordemos, la retórica, ¿no? La interpretación, pertenece a la teoría de la argumentación. Su caracterización como noción, que es más bien pragmática, no conceptual, tiene que ver con este rechazo a las semánticas modales, ¿no? Porque para Aristóteles, la contradictoria de es necesario que te, ¿no? En donde usaremos, por esto tengo estas
estas fórmulas, ¿no? Donde utilizamos L y M para representar los operadores de necesidad y posibilidad, que son, digamos, los fundamentos centrales de la lógica modal, ¿sí? Necesidad y posibilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, para representar estos operadores, vemos esta formulación, ¿no? MP, es necesario que P, siendo que M es, decíamos, pues, la necesidad, ¿no? Esto se debe a que las modalidades que afectan al contenido de una oración, no solamente a una parte proposicional de esta, ¿no? Es decir, no solo una parte de la oración, sino a toda de esta, ¿no? Y entonces, en su texto sobre la interpretación, Aristóteles explicita la definición de estos operadores modales que hoy utilizamos como M, P y lo que vemos aquí en la lámina, ¿no? Necesidad de L y necesidad de P, ¿sí? En donde la necesidad de MP equivaldría a la necesidad de L, L necesidad de P, mientras que la necesidad de MP supondría, por otro lado, ¿no? La contradicción, perdón, entre L y P, ¿no? Entonces, tiene sentido que la contradictoria, es decir, la que vemos en la segunda lámina, explicando aquí lo que vemos en la lámina, ¿no? La contradictoria, esta con relación a esta, o sea, MP equivale a LP, mientras que esta equivale a esta. Entonces, tiene sentido que esta contradictoria, ¿sí? Se asuma, perdón, de manera explícita la negación de esta oración. Entonces, la propuesta aristotélica es prácticamente análoga a la que resulta de una interdefinición de operadores modales, perdón, contemporáneos, ¿no? Entonces, el problema surge una vez que se restringe el contenido semántico de estos operadores, ¿no? Cuando insertamos modalidades dentro de la propuesta esencialista, ¿no? Ahorita vamos a ir como viendo cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que vamos a entender, ¿no? La idea de la posibilidad y la contingencia, ¿no? La inserción de modalidades dentro de las propuestas, ¿no? Generan posibilidad y contingencia, ¿sí? Es decir, aun cuando estamos hablando de necesidad, vamos a hablar de operadores de cambio de circunstancia, ¿sí? O sea, es necesario que una cosa suceda para que suceda otra, pero solo bajo ciertas circunstancias va a ser posible que esto exista, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar, ¿no? De posibilidades espaciotemporales. O sea, contingente será, desde una perspectiva modal, nada más y nada menos que aquello que no es necesario físicamente que no sea. Vamos a irlo viendo, ¿no? Espero no ser demasiado confuso, ¿no? Pero ahorita cuando lleguemos al medievo, esto va a quedar bastante más claro, ¿no? Porque en realidad, como Aristóteles no se pronuncia específicamente con esto, ¿no? Entonces es cuando resulta un poco confuso, ¿no? Ya después Leibniz, Kant, ¿no? La polémica que tienen, van dándole un poco de claridad a esto, ¿no? Bueno, entonces, eh, para Aristóteles, P podría ser contingente, ¿no? Al mismo tiempo que no P. P, considérese P cualquier cosa, ¿no? Cualquier hecho, ¿sí? Que podría ser contingente, pero lo contrario, es decir, el no P, o sea, si pusiéramos en este esquema que vemos en la lámina, podría ser lo mismo que decir P, ¿no? P cuando no sea necesidad, sino posibilidad, ¿sí? Entonces también es negación, ¿sí? Si P, en cambio, es necesario, entonces no es necesario no P, o sea, es contingente que P, ¿sí? Bueno, entonces esta contradicción
tiene que ver con la equivalencia entre contingencia y posibilidad, que no son lo mismo, ¿sí? Restringir la contingencia a un tipo de posibilidad termina forzando la asunción, que más allá de su caracterización en un marco espacio-temporal, se siga una lectura como una mera indeterminación posibilista, ¿no? Para Aristóteles, la contingencia prima a la posibilidad y eso permite que se infiera una contradicción como la que vimos, ¿no? Entonces, contingente, en un sentido modal aristotélico, es todo que no sea necesario. Aquello de lo cual supuesta su existencia no se fuerce que se siga nada imposible, ¿sí? Es decir, que sea posible que no sea, que no A sea B, equivaldrá a afirmar que no es necesario que todo B sea A, ¿sí? Y esto, lo que debe destacar es que el análisis de las modalidades en términos de clases, ¿no? Más allá, incluso si se adopta una postura determinada o no, ¿no? Los operadores modales nos llevan a, a hacer un análisis de la lógica de los enunciados, ¿no? Entonces, bueno, esta primera contingencia metafísica, ¿no? En donde hay una posibilidad, donde se asumen las reglas de la interdefinición usuales, ¿no? Hablamos de contingencia en modo aristotélico, ¿no? Necesario es aquello que se sigue de la necesidad y la necesidad puede ser ontológica o lógica, ¿no? Bueno, esto solo para decir, hay una serie de fundamentos interesantes con relación a las modalidades, ¿sí? Y que esto puede llevar a entender a la contingencia como la posibilidad, lo cual posteriormente se va a ir expandiendo y no solo va a ser la posibilidad, ¿no? Déjenme avanzar en la presentación. Bueno, entonces pasamos ahora a los estoicos, ¿no? Que tienen una propuesta un poquito más amplia con relación a esto. Según los estoicos, hay tres cosas en conexión: el significante o el signo, el significado y lo que existe. En cuanto al significante o el signo, ¿no? El término más habitual era el del sonido, ¿sí? Por su vinculación lingüística. Y esto no es extraño porque, o sea, que la representación simbólica fuera con el sonido antes que con una letra, porque en la escritura, en aquel contexto, era relativamente reciente, ¿no? En lo que para muchas discusiones filosóficas respectaba. Y muchos filósofos eran ágrafos, ¿no? No escribían, como Sócrates, ¿no? Maestro de Euclides, ¿no? Fundador de la escuela megárica, perdón, y de la geometría euclidiana, que es la que utilizamos siempre, ¿no? Entonces, eso primero, el significante o el signo, que, insisto, en estos casos era un signo más bien menos que gráfico, era un signo fonético, ¿no? Aquello que existe remite a objetos que en un sentido restringido de existente, ¿no? En el sentido de entidades locativas, ¿sí? Se identifican con las cosas, ¿no? El significado entraña una serie de complejidades mayores, ¿no? Técnicas interpretativas de la filosofía estoica en general, porque diferencian los estoicos, ¿no? Los conmemorativos y los indicativos, ¿sí? En donde los conmemorativos refieren a una relación observable con un objeto y los indicativos no es algo perceptible experiencialmente u observable. Los significados, que pueden ser proposicionales, los significados deficientes serán aquellos divididos en sujeto y predicado y se consideran incompletos, ¿sí? Entonces, un predicado es necesario o es relevante que un predicado que se combina con un sujeto, en caso nominativo, forma una proposición. Entonces, en la escuela estoica encontramos una propuesta sobre la doctrina de la verdad, ¿no? Es bastante confusa, ¿sí? Y sobre todo porque las obras que se conservan de los estoicos están fragmentadas, ¿no? Como para poder afirmar que la podemos comprender de manera completa, ¿no? Pero tomaron la idea de la verdad
como algo concerniente a las proposiciones, de manera que si no estaban en ellas, sí debía versar sobre estas, ¿sí? Y una función proposicional se diría verdadera para algunos de sus valores o para todos ellos. Y luego están las representaciones que serían tomadas como verdaderas. Obviamente, también hay un logos, ya como argumento, ya como enunciado, que sería tomado como verdadero si y solo si existe una inferencia válida bajo premisas verdaderas, ¿sí? O sea, la verdad estoica encaja sobremanera con ciertas vertientes inferencistas del expresivismo lógico contemporáneo, ¿sí? Por eso resulta importante, pues, referirlos, ¿no? Entonces, vamos a decir que en la caracterización de los operadores morales hay modales, hay dos aspectos esenciales de esta dialéctica, ¿no? Primero, que hay una lógica de enunciados y luego que en base en esto se ofrecen caracterizaciones de las constantes muy cercanas a una definición veritativo-funcional, ¿no? Y la interdefinición desde conjuntos adecuados, ¿no? Bueno, entonces, dentro de estas escuelas, ¿no? Diodoro fue uno de los máximos representantes de estas discusiones lógicas, ¿no? Lo que importa de esto es que era habitual en su definición de los operadores morales, ¿no? Era habitual incluir, aunque se incorporaban bases semánticas, ¿no? De definiciones, los operadores modales diferenciables, de acuerdo con él, eran cuatro: lo necesario, lo posible, lo imposible y lo necesario. Que si regresamos a la lámina anterior, vamos a volver acá, ¿no? Que es la idea de P y su negación. Déjenme. ¿Dónde estamos? Permítanme. Si regresamos a la diapositiva anterior, veríamos esto mismo, ¿no? En donde esta y esta podrían ser equivalentes, o lo que decíamos de Aristóteles, ¿no? De si P o no P podrían ser equivalentes en cuanto a proposición, ¿no? No es que P sea igual a no P, sino que ambas son posibles, ¿no? Ambas pueden suponer cosas verdaderas. Bueno, entonces, pues, cuando hablamos de estos significados que decía Diodoro, los operadores L y M y sus definiciones, entonces los operadores los operadores modales eran necesario, posible, imposible e innecesario. Porque aquello que es no posible y aquello que es no necesario simplemente se forma a partir de la negación de la definición respectiva de posible y necesario, ¿sí? Entonces, normalmente a estos operadores se les pone como L y M, ¿no? Posible y necesario y sus definiciones. Entonces, Diodoro consideró que una proposición es posible si y solo si es o será, y a continuación se suele sobreentender verdadera, y necesario, por otro lado, es aquello que siendo verdadero no será falso, ¿no? Y luego hubo otros autores, ¿no?, que proponen sobre esta línea entender las proposiciones modales a través de la inclusión de variables temporales, ¿sí? Entonces, déjenme regresar aquí a los estoicos, ¿sí? Pero inclusive vámonos un poquito más allá para empezar a hablar de estas cosas ya un poquito lógicamente más complejas, ¿no? Entonces, podemos decir, cuando Diodoro usa siempre o a veces la doctrina contemporánea, que son las modales, las modalidades temporales, ¿no? Es decir, una afirmación o una proposición será verdadera solo
y solo si acontecen determinadas cosas, y entonces vamos a ir añadiendo estas complicaciones que serían, en el caso del tipo temporal, siempre y a veces, ¿no? Entonces, siempre que ocurra esto, ocurrirá esto otro. A veces cuando ocurre esto otro, de manera tal que el resultado ya depende de una modalidad temporal que no siempre va a ocurrir en el segundo, con la segunda modalidad, ¿no? Es decir, con el a veces. Entonces, bueno, decía, la doctrina contemporánea mayoritaria interpreta estos siempre o a veces, estas modalidades temporales, estas variables temporales en los enunciados, como temporales, ¿no? Es cierto, ¿no? Que esto puede incluir a cuando, a veces, ¿no? Pero la generalidad caracterizaría una cierta indeterminación, ¿sí? Es decir, que no podemos para todos los casos saber cuál va a ser el resultado, ¿no? Sino que en todo caso, lo que podemos saber es que algo pueda suceder bajo ciertas circunstancias y hacer inferencias a partir de ello, ¿sí? Dependiendo de las modalidades, de los modos, y la otra parte de L y M es cómo se representa matemáticamente, pero entonces quiere decir que el resultado sea de una proposición, de una afirmación o una negación, en términos de un enunciado, va a depender de ciertos conceptos, de ciertas ideas que tienen de suyo una parte indeterminada. O sea, que no podemos establecer, ahorita vemos un poquito más adelante con el medievo, cómo esto se caracteriza de manera un poco más clara, ¿no? Porque aquí la pregunta con los estoicos y con los presocráticos, pues era un poco metafísica, ¿no? Sobre el ser, ¿no? Por eso el poema de Parménides, pues ahí lo mencioné de manera muy general, pero porque ahí está incluida la posibilidad de que algo sea, más no la necesidad de que sea de esa manera siempre, ¿no? Entonces, recapitulando, posibilidad y necesidad como los componentes modales por excelencia, y dentro de estos vamos a tener algunas otras palabras, algunas otras ideas que supongan, en este caso, modalidades temporales. A veces, siempre, cuando ocurre esto, entonces esto otro, ¿no? Bueno, entonces, obviamente esto tiene sus problemas, ¿no? Y sus deficiencias, ¿no? A la hora de interpretar estas nociones modales cuando incluimos variables temporales, ¿sí? Entonces, bueno, dado un instante temporal como presente, o bien P es verdadero ahora, o bien lo será en al menos otro momento, ¿sí? Entonces, esto decía, nociones sobre la necesidad, ¿no? En esta aproximación, desde luego, resulta un poquito más difícil de verse, por eso vamos a ir a los medievales, bueno, en realidad no a los medievales, vamos a ver a un autor, Pedro el Hispano, perdón, para ver cómo opera esto, ¿no? Pero bueno, entre otras muchas cuestiones, una de las necesidades más acuciantes a hora de abordar los desarrollos de estos modales es que hay que incorporar formalismos, ¿no? Relativos a la historia de la lógica modal, ¿sí? Entonces, ya que siempre y a veces en el griego tenían o tienen un matiz indeterminado que permiten leerse en un sentido mayor o más amplio que el estrictamente temporal, entonces tenemos esos problemas, ¿no? Pero bueno, entonces la relación entre los estados no es física, ¿no? En cuanto al espacio-tiempo, o sea, deben de comprenderse como cuando nos referimos a cálculos modales en una vertiente metafísica, ¿no? En donde hay una composición ontológica, ¿sí? Y entonces podemos leer las definiciones de los operadores modales de Diodoro, ¿no? Su sistema relacional,
sin que sea totalmente anacrónico, ¿no? Entonces, las definiciones de posibilidad y necesidad bajo una restricción puramente temporal, antes que como una extensión metafísica, pasa por entender las modalidades como operadores que modifican el valor de verdad de una oración, no meros operadores temporales. Es decir, si queremos incorporar los resultados que hemos observado durante el último siglo, ¿no? En el estudio de la lógica y la metafísica modales, hay que abordar las definiciones de necesidad y posibilidad de los estoicos, que son operadores que tienen una carga metafísica, ¿sí? Desde una formulación en un cálculo de enunciados que incluye relaciones de orden total y variables temporales, ¿no? Diodoro, que decía, es un personaje clave, ¿no? En la discusión en torno al significado filosófico y al esclarecimiento teórico de las nociones modales, desarrolló un argumento que se le conoce el argumento soberano para justificar en último término la interdefinición de los operadores desde un marco metafísico. Es una cosa como un trilema que decía, estos tres enunciados no pueden ser simultáneos, verdaderamente simultáneos o simultáneamente verdaderos, ¿sí? Toda proposición verdadera sobre el pasado es necesaria. Ese es el primer argumento. Una proposición imposible no puede seguirse de una proposición posible. Y tres, una proposición que es posible, pero que no es verdadera. No, perdón. Hay una proposición que es posible, pero que no es verdadera ni será verdadera. Según Epicteto, Diodoro consideró que la tercera proposición, esta de hay una proposición que es posible, pero no es ni será verdadera, era la menos plausible y que tendría que ser desgastada, ¿no? Descartada, perdón. Con base en este descarte es como se obtiene la definición de lo posible como aquello que es o será verdadero, ¿sí? Es decir, en último término, la justificación metafísica para la definición de posibilidad en estos términos, ¿no? Análogo a lo que hoy veremos, ¿no? Pasa por asumir que toda proposición posible, aun cuando no afirmada, ha de ser afirmable, ¿sí? No todos los lógicos antiguos estuvieron necesariamente de acuerdo, ¿no? De descartar la tercera, o hubo quienes prefirieron descartar la primera. O sea, toda proposición verdadera sobre el pasado es necesaria, ¿sí? Entonces, esto también hubo quienes tendían o tendieron a descartar esta primera proposición, ¿sí? Lo cual tiene como consecuencia, ¿no? Abordar las distintas tomas de posición respecto del rechazo de la tercera o la primera afirmación del trilema, ¿no? En donde, como decíamos, uno y el otro están relacionados, ¿no? Un marco semántico relacional que explicita cómo se relacionan estas posturas con el debate en torno a la definición, con menores restricciones de una relación de accesibilidad. Entonces, cuando uno atiende a la importancia en que la inferencia juega dentro del estoicismo, ¿sí? Es difícil ignorar la urgencia de reestructurar esta semántica modal desde un contexto contemporáneo, ¿no? Obviamente el rechazo de la primera proposición depende del cálculo por el que optemos, o sea, dependiendo de cómo restringamos la relación de accesibilidad entre mundos posibles, estaremos en disposición de afirmar o negar la primera de las proposiciones del trilema. Toda proposición verdadera sobre el pasado es necesaria, ¿sí? Porque el debate en torno a la interrelación y la ordenación de cálculos modales y su jerarquización sigue abierto, ¿no? Entonces, bueno, hay una relación, pues, entre la accesibilidad o los diferentes cálculos modales y las propuestas y discusiones estoicas, ¿no? Entonces, bueno, el fundamento semántico de un cálculo modal normal contemporáneo, una semántica nodal, ¿no? No es más que un cálculo proposicional normal
en donde hay una función veritativa a la que se le añaden mundos o estados posibles y una relación de accesibilidad que pueda interrelacionar a todos estos, ¿no? Entonces, siempre existe un mundo real o existente actual desde el cual hablamos, a partir del cual se determina cuáles le son más accesibles, cuyo contenido es afirmable y modalmente relevante y cuáles no, ¿sí? Y entonces se construye esta idea para poder realizar cualquier tipo de evaluación. Entonces, una proposición de este trilema, ¿no? En un sentido modal, supone que el pasado es inalterable, ¿sí? Una crítica a esta postura desde una perspectiva actual sería la de no tener en cuenta que existen desde el mundo actual pasados posibles, contingentemente concebibles, que quedan automáticamente descartados, ¿no? ¿Sí? Esto se puede acercar un poco a algunas propuestas de la teoría cuántica en cuanto a los mundos posibles, de cómo un acontecimiento pasado pudo haber sucedido de alguna otra manera si otras circunstancias habrían acontecido, es decir, que no hay una fatalidad, o sea, que las líneas temporales, como solemos trazarlas, no son indefectibles, es decir, que no son fatales, es decir, que pudieran haber ocurrido de otra manera. A eso se refiere la contingencia. Entonces, que el pasado no necesariamente está total y completamente determinado. Esa sería una proposición, ¿sí? Es decir, que pudo haber pasados contingentes, ¿sí? Lo cual quiere decir, aunque no hayan sucedido, pudieron haber sido posibles, ¿sí? Y entonces esto asume una causalidad muy similar a lo que encontramos en la mecánica relativista de la línea de vida de una partícula, ¿no? En donde toda contingencia del pasado se da en cuanto que el marco de accesibilidad es dinámico y en algún momento los estados pasados fueron precisamente actuales o presentes, ¿no? Entonces, sin asumir ningún compromiso con la metáfora del flujo del tiempo, ¿no? Podemos concebir un marco que asume que si un suceso ha tenido lugar desde el mundo actual, este suceso es necesario por la vinculación causal con este mismo mundo. Pero si se tomara como mundo actual aquel temporalmente anterior, sí, se admitiría su posibilidad. Frente a la réplica que pasase por asumir que dicho futuro entonces sería inaccesible para el estado actual, cabría invocar la capacidad predictiva. Lo voy a formular de una manera bastante más sencilla, ¿no? Con esta relación de presente, pasado, futuro, ¿no? Hay una obra que se llama Pastoral, ¿cómo se llama? Pastoral Americana, de Philip Roth, que habla de qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra, ¿no? Bueno, todas estas modalidades, ¿no? Temporales en donde era un pasado posible, hubiera alterado y que cuando sucedía era momento presente, ¿no? Hubiera alterado el presente y hubiera abierto a otros futuros posibles. Entonces, en esos pasados posibles también podemos alterar, aunque no físicamente, las probabilidades de que algo hubiera ocurrido y cómo hubiera ocurrido eso, si esas circunstancias se daban en un orden distinto al que se dieron, ¿sí? Entonces, la verdadera clave reside en observar que los estados en cuanto a que momentos, instantes, espaciotemporales, son un pequeño caso, una restricción teórica, útil desde luego, en donde vemos la interacción entre dos cosas, ¿no? Que desde luego es mucho más difícil porque no nada más, no es un solo evento el que nos lleva a un solo resultado, ¿sí? Pero bueno, entonces, estas son las aproximaciones de las modalidades, las definiciones de necesidad y posibilidad y sus negaciones, ¿no? Para, como modalidades que permiten esclarecer el fondo metafísico de esto, ¿no? Luego, pues ver cómo estas van avanzando en el medievo, ¿no? Entonces, vamos a los escolásticos, ¿no? En donde Pedro Hispano expone
una serie de elementos introductorios, ¿no? De los cuales voy a dar algún resumen, ¿no? Antes de entrar a la modalidad, ¿no? Primero, volvemos a la idea de la dialéctica, ¿no? Para después hablar de consideraciones gramaticales o lingüísticas, ¿no? Voces simples, nombre y verbo, y otras partes, ¿no? Que se combinan en compuestas para formar oraciones, ¿sí? La proposición, la oración indicativa. Y luego, cómo clasifica las oraciones categóricas, hipotéticas, atómicas o moleculares, como hoy decimos, ¿no? Que proporcionan sus condiciones de verdad, universales, particulares, indefinidas, singulares, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que tendremos que atender de Pedro Hispano, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que quiere decir, ¿no? Es, dentro de otras cosas, que hay una serie de suposiciones, ¿sí? Que como vemos, o sea, vamos a trazar una especie de continuo entre una y la otra, ¿no? Pero bueno, el chiste es que hay una suposición, ¿no? La acepción de un término sustantivo en lugar de algo. Entonces, la doctrina será acerca del tipo de cosas a las que se puede referir el sustantivo, común y discreto, ¿no? Ahorita vemos a qué se refiere con esto. Y entonces, eh, hace una serie de clasificaciones de entidades lingüísticas y formales, ¿no? Entonces, primero que todo, está la suposición discreta, ¿no? Que se realiza por medio de un término discreto o singular, como un nombre propio, ¿sí? Sócrates, o un término común al que se añade un demostrativo, como ese hombre, ¿sí? Sus ejemplos no son oraciones, sino estos, ¿no? En cambio, hay una función referencial que designa a un individuo, a una persona. La suposición común nos presenta un término común sin demostrativo y puede ser natural y accidental. Entonces, ¿qué dice Hispano con relación a esto? Y seguimos con esta parte de lo contingente, ¿no? Entonces, hay una suposición natural en donde tenemos una acepción del término común de todas aquellas cosas con respecto a las cuales por naturaleza, ¿sí? Es apto para ser participado como persona, ¿sí? Tomando por sí, por su naturaleza, que supone que todas las personas somos y seremos, ¿no? Todas las personas que hemos sido, que somos y que seremos. Obviamente, uno puede estar tentado a añadir que el término persona se refiere también a los que puedan existir, no solo los que han existido o los que existen, ¿no? Como vemos, otra vez estamos hablando de presente, pasado, futuro, y siempre pensando en que estos no están totalmente determinados para todos los casos. No solo como hechos, no solo como eventos, sino también las personas en tanto personas. Déjenme conectar el celular, la computadora. Y les voy a dar un ejemplo de cómo podríamos entender esto en el concepto. Cuando Pedro Hispano habla de esto, en realidad él no dice persona, él dice hombre. El concepto de persona es un concepto indeterminado, es una proposición que incluye a un cierto tipo de sujetos, ¿sí? Que tienen una serie de características. Estas características no están dadas para todos los lugares, para todos los tiempos. El concepto de persona, o si quieren vamos a utilizar otro, el concepto de ciudadano, que puede involucrar al de persona, pero lo restringe, ¿no? Es decir, es una noción en donde está incluida la idea de persona, pero que lo restringe con relación a una comunidad política específica. Pero bueno, el chiste del concepto de ciudadanía ha tenido modalidades diversas. Serán ciudadanos aquellos que, ¿sí? Y aquí hay una proposición, ¿sí? Temporalizada. Serán ciudadanos aquellos que, y pensemos en Atenas, ¿no? En Atenas serán los hombres, pero además aquellos que sean hombres libres,
Entonces ahí tenemos una relación de necesidad, ¿sí? Volviendo al esquema, ¿no? De lo necesario para que algo sea, para que una proposición sea. Y por lo tanto, que un concepto, en este caso, ¿no? Tenga esas posibilidades, ¿no? Entonces, cuando utilizamos una palabra, estamos haciendo una referencia necesaria al pasado, al presente, pero esta no necesariamente, otra vez hablando de la necesidad, nos va a referir a cómo sería en el futuro. Y entonces decía, el concepto de ciudadano en Atenas, pues estaba restringida a hombres libres. Y entonces llevaba esos dos modos, ¿no? Necesariamente tendría que ser hombre y tendría que ser hombre libre para poder ser ciudadano, ¿sí? Desde luego, ahora ya esa noción de ciudadanía es no solo es no verdadera, sino que tiene otra modalidad, ¿no? Son ciudadanas, ciudadanos, la ciudadanía tiene una concepción muchísimo más amplia, ¿sí? En donde ya ni siquiera hay una vinculación física a un espacio geográfico en concreto. Hay una vinculación simbólica, ¿no? Es decir, pertenecer a una comunidad, pero no necesito estar, no necesito estar en esa comunidad físicamente, a pensar el territorio mexicano, ser ciudadano mexicano, ejercer los derechos que le corresponden. Vemos a través de la composición de esta denominación, ¿no? De esta idea, de concepto, para decir cuáles son las modalidades que adquiere la palabra ciudadana, ciudadano, ¿no? Entonces, ya no nada más es el modo, el modo necesario, necesariamente tiene que ser hombre, no. Entonces, esto quiere decir que aún las relaciones de necesidad son indeterminadas, que es a lo que me había referido en un principio, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de pasados posibles, esto también quiere decir que en el pasado, que en otro momento, esta misma que tenemos hoy no era la misma. Bueno, entonces, eso por un lado, ¿no? Esta definición que hablaba de Pedro Hispano permite estas suposiciones que no son absolutas, ¿no? Que tienen lugar en el contexto de la oración, ¿sí? El término común natural que es apto de predicarse de supuestos, ¿no? Entonces, aquel, dice Hispano, ¿no? Aquel que es apto para ser participado, que tenga una serie de otros conceptos que le puedan ser propios, ¿no? La suposición natural se aplica a cualquier cosa que pueda encuadrarse bajo su noción o definición, independientemente de si exista o haya existido, ¿no? El término persona, el término ciudadano, se aplica a todas las personas que radican en una comunidad política, tanto como antes se predicaba a en Atenas, a los hombres libres, ¿sí? Pero además, si nosotros tomamos, por ejemplo, el término hombre, ¿sí? Lo podemos aplicar a hombres que viven actualmente, pero también a personajes, ¿no? Menelao había hablado en la Ilíada, ¿no? Don Quijote, Hamlet, el primer hombre que haya nacido en el siglo XXI, ¿sí? Entonces, está muy cercana, como ven, a la noción de significación, ¿sí? Y entonces, toda suposición requiere un contexto proposicional. Por eso era importante decir cómo estas modalidades, no, aunque se pueden expresar temáticamente, no quiere decir que no tengan ciertos contextos y que esos contextos están indeterminados. Otra vez volvemos a la idea de la indeterminación, ¿sí? A pesar de haber necesidad a la hora de construir relaciones semánticas. Entonces, una persona, aunque no exista, puede participar de la naturaleza humana, ¿sí? Dice Pedro Hispano, el anticristo, recuerden, él era medieval, ¿no? Y era escolástico.
Entonces, su preocupación ontológica, su preocupación metafísica, es menos filosófica en el término griego que en el término teológico, ¿no? Entonces, bueno, decía, puede suceder, ¿no? Es posible, aun cuando un hombre no exista, pero pueda participar en una oración. El anticristo es hombre, Don Quijote es hombre, ¿no? En ambos casos, la suposición de los términos es natural, ¿no? Pero puede no existir. Bueno, el chiste es que hay un término común natural, ¿sí? Pero que no admite restricciones. Aquí para hablar de esto de los accidentes, ¿no? Es decir, cuando decimos hombre, cuando decimos persona, no afecta a la naturaleza humana, ¿no? Y le ponemos sus modalidades, le ponemos sus características de necesidad. Cuando decimos persona, ¿cuáles son características esenciales de la persona? No pensemos en términos de derecho civil, o si quieren sí, como lo define el derecho civil, pero vamos a pensar en atributos de la persona, pues la racionalidad, esa la damos por descontado, ¿sí? Y además va a ser humano, ¿no? Va a ser una persona, va a ser humana y va a ser racional, ¿sí? Bueno, esas dos modalidades, más allá de que hayan cambiado, son naturales. Si le ponemos alguna otra, ¿no? Que no sea natural, ¿sí? Es decir, que restringe sin afectar la naturaleza, entonces ya no estamos hablando de necesidades, pero sí de posibilidades. Si decimos, por ejemplo, una mujer africana, ¿es persona? Sí, pero tiene dos condiciones que sin afectar su naturaleza de persona, le dan una serie de características específicas, ¿sí? Entonces, hay una función accidental, ¿no? Que es lo que vemos en esta lámina. ¿Por qué? Porque para ser persona no es necesario ser mujer ni ser africana, ni ser hombre de Francia, ¿no? Y los dos son personas, ¿sí? Entonces, hay estas suposiciones, ¿no? Dentro de la doctrina de Pedro Hispano, ¿no? Entonces, vamos a avanzar con esta parte, ¿no? Bueno, entonces, la suposición común accidental, ¿no? O vamos un poquito antes, ¿no? Hay una, eh, en Pedro Hispano, ¿no? Hay una manera en que lo natural nos puede conducir digamos, como a entidades mayores, ¿no? Todo hombre es animal, ¿no? Toda persona es animal, en donde, insisto, este predicado es no accidental, sino esencial. Para hacerlo, lo que hacemos nosotros cuando género y especie, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Un carácter esencial de el género como término clasificativo, ¿no? No género de las personas. Es una suposición natural. El género humano, perdón, el género animal, en donde encontramos a los humanos, ¿no? La suposición común accidental es la acepción del término común en el lugar en donde aquellas cosas por las que exige aquello que lleva adjunto. La persona es, ¿no? El término persona, insisto, supone aquí por los presentes, pero cuando decimos la persona fue, supone por los pretéritos. La persona fue tal cosa, ¿no? Y puede ser un hecho en concreto, la persona fue declarada culpable o la persona fue como fue conceptualizada, ¿sí? Y cuando se dice la persona será, supone futuros, ¿sí? Son oraciones, pues, de ejemplos que presenta Pedro Hispano. Él no dice persona, él dice hombre, ¿no? Yo ahí le añadí el concepto persona porque abarca más de lo que ahora supondríamos, ¿no? Porque antes hombre era la forma para denominar a los seres racionales que tenían derechos políticos, ¿no? Desde luego eso ha cambiado y entonces cambian las funciones de necesidad.
¿sí? Necesariamente para tener derechos políticos en ese momento había que ser hombre, ¿sí? Y si nos vamos atrás en el tiempo, necesariamente para poder ser ciudadano tendría que ser hombre y libre, ¿sí? Entonces, eso para hablar pues de los términos, ¿no? Entonces, los términos comunes, decía, puede, en este caso, en el caso de Pedro Hispano, de la conjunción de presente, pasado y futuro, ¿no? Los futuros posibles, los presentes, pero también en las modalidades de decir, las modalidades temporales, el hombre fue, el hombre será, el hombre es o la persona es. Entonces, supone y abarca a quienes son en este momento, ¿no? Desde luego, los dos últimos, es decir, la idea del presente y la del futuro, corresponden a la ampliación y corresponde a una modalidad como clase de ampliación, ¿sí? Podemos frasearlo como un hombre, una persona existe, una persona existió, una persona existirá, una persona puede existir. Todas estas son proposiciones contingentes, ¿sí? Una persona existió, ¿sí? Pues, pudo haber o pudo no haber existido. Existió una persona que era así. Existirá una persona que será de tal manera, ¿no? O puede existir una persona que sea. Todo eso, insisto, es contingente, ¿sí? Bueno, entonces, estos ejemplos de Pedro Hispano les denominan segundos adyacentes. Es decir, una forma en donde hay sujeto predicado, pero sujeto y verbo ser, ¿sí? No tiene la forma sujeto predicado, sino sujeto ser. Entonces, si nosotros añadiéramos disyuntivas, nos conduce a la doctrina de la ampliación, como en la oración el hombre es o fue, donde la referencia al sujeto se amplía de los presentes a los pasados. Entonces, la doctrina de la ampliación fue tratada por Pedro Hispano de manera independiente de la suposición, es decir, en tratados distintos, pero se puede asimilar igualmente, ¿no? De hecho, habla de la ampliación y de la restricción como subdivisiones de la suposición personal, ¿no? Hay una ampliación por los supuestos y una ampliación con respecto del tiempo, como los ejemplos que hemos dado, ¿no? Entonces, en el primer caso, la restricción, la ampliación por supuestos, notemos que recurre a categorías gramaticales, ¿no? Para explicar diversas maneras de realizar la ampliación por un verbo. El hombre puede ser el anticristo, ¿no? Por un nombre, que el hombre sea el anticristo es posible, ¿no? O por un participio, el hombre es potente para ser el anticristo, por un adverbio, el hombre necesariamente es animal. Estas categorías gramaticales pueden reducirse cuando la ampliación se estudia desde la lógica, ¿no? O sea, están presentes las distinciones entre modalidad compuesta y divisa, aunque no explicita esta relación entre ampliación y modalidad, ¿sí? Pero nos recuerda que la ampliación y restricción se aplican al término común, no al discreto, ¿sí? Entonces, bueno, lo importante es que la suposición común accidental no se refiere a naturalezas o a sus supuestos o personas, y según sea el tiempo del verbo, se refiere a distintos supuestos, ¿sí? Pero hay que agregar que la suposición accidental nos remite de alguna manera a propiedades accidentales o contingentes. El que haya sido, la persona que sea o haya sido o será es contingente, ¿sí? También lo son las propiedades que no emanan de la naturaleza humana. Así que la mujer es africana, tiene una suposición accidental, pues no hay nada en la naturaleza de esa persona o de las personas que le tengan como características el ser mujer ni el ser africana. Pero, en cambio, ¿no? Si decimos la mujer es racional, la persona es racional, ya no ocurre lo mismo. Ahí es donde tenemos la relación de necesidad, ¿sí? Pero ya decíamos que aún en esas relaciones de necesidad, cuando se trata de conceptos, tienen modalidades temporales que pueden ampliar el alcance del concepto y de la idea, ¿sí? Porque la proposición en realidad, por ejemplo, del ciudadano,
ciudadano en Atenas era que necesariamente tenía que ser hombre libre, ¿sí? Ahora eso ya no es admisible siquiera, ¿no? De manera tal que, otra vez, aunque se pueda formular matemáticamente, esto no quiere decir que no vaya a ser de manera distinta en otro momento. Es más, que no haya sido de manera diferente en otro lugar, porque la idea de ciudadanía no era la misma en Grecia que en Roma, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos y cuando decimos ya las propiedades que no son contingentes, sino naturales, necesarias, ¿sí? Si decimos la persona o las personas son racionales, esto no requiere ni siquiera que existan personas para ser verdadera, ¿no? Claro, acá no lo podríamos representar así de, bueno, ¿cómo puedes hacer una proposición tal? Porque ya sabemos que hay personas, pero como proposición ni siquiera requiere de la existencia para que sea cierta, ¿no? En cambio, cuando decimos que la mujer es africana, la persona es africana, ¿sí? Requiere de cierta aplicación existencial para que su verdad o su falsedad se tenga como tal, ¿no? Entonces, hay que relacionar la suposición natural con la idea de la materia de las oraciones, o sea, la relación que guarda el sujeto con el predicado. Por eso, el contexto proposicional está presupuesto, ¿sí? Entonces, por su materia, la oración es triple, ¿no? Natural cuando la relación es necesaria, con los asegúnes que ya habíamos dicho, ¿no? No puede ser de otra manera. Lo cual no quiere decir, y otra vez vuelvo a insistir en esto, no quiere decir que después no pueda ser de otra forma. Quiere decir que en el momento presente o inclusive en el pasado no fue de otra manera, pero pudo haber sido de otra manera. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Porque esto puede llegar a ser un poco complejo en términos temporales. ¿Vamos bien? Bueno, entonces decía, la, eh, la idea, pues, de las propiedades, ¿no? Según el tipo de suposición, serán necesarias en el caso de la natural, ¿sí? Y contingentes en el caso de lo accidental, ¿sí? Bueno, entonces, eh, hay que relacionar, pues, la suposición natural con la doctrina de la materia de las oraciones, decíamos, ¿no? La relación que guarda el sujeto con el predicado y el contexto proposicional. Entonces, decíamos, natural cuando la relación es necesaria, cuando no puede ser de otra manera, aunque pudo haber sido de otra manera, aunque fue de otra manera, ¿sí? Como cuando decimos, el hombre es animal, ¿no? O en el caso de la ciudadanía griega, eran hombres, eran ciudadanos los hombres libres. Remota cuando la relación es imposible, como decir, por ejemplo, bueno, dice Pedro Hispano, el hombre es asno, ¿sí? Y contingente cuando el predicado puede estar o no en el sujeto, como la mujer africana o como la persona africana, ¿sí? La materia natural y remota son dos casos de oraciones necesarias, ¿sí? La primera afirma, pues, que un predicado conviene al sujeto necesariamente y la segunda que no conviene, pero también necesariamente. Es decir, en la oración de materia remota, el hombre es un asno, el hombre es asno más bien, ¿no? Se afirma que es imposible que lo sea. Es necesario que no lo sea, ¿sí? Para poder ser una cosa, no puede ser la otra que tenga una entidad similar a ella, ¿no? Entonces, la materia contingente indica que el predicado puede convenir o no al sujeto y en la suposición accidental, donde encontramos, ¿no? Una oración, no un mero término, nos dice Pedro Hispano que debemos atender al verbo en cuestión. Su ejemplo, el hombre es, ¿sí? Indica que la existencia del hombre, de cualquier hombre, incluso de la especie misma, es contingente. Esto es, puede ser y puede no ser. De la misma manera en que mujer africana puede convenir o puede no convenir. Convenir en el sentido que le decimos que desplaza
a una característica, ¿no? Entonces, aquí lo que intenta, y creo que logra, es la distinción necesario-contingente expresados en términos de la distinción natural-accidental. Esta cosa de lo accidental también lo había ya tratado Aristóteles y después lo trata el racionalismo cartesiano, ¿no? Él lo ve también desde una parte y también los estoicos, ¿no? De la infelicidad. Descartes decía, por ejemplo, ¿no? Pues yo no puedo ser infeliz por aquello que no, que son accidentes, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo ser infeliz por no ser el rey, porque eso no es una cosa que ya no depende de mí, ¿no? Es una circunstancia en la que yo nací, no nací de la realeza. Entonces, esa no puede ser una causa de insatisfacción porque nunca lo voy a lograr, ¿sí? Bueno, es decir, esto ha permeado en distintos pensamientos, en distintos sistemas filosóficos, ¿no? Pero bueno, entonces, distinguir lo necesario de lo contingente, ¿no? Natural o accidental, ¿sí? La doctrina de la suposición es una doctrina acerca de la referencia de los términos, ¿no? La referencia misma admite esta distinción entre necesidad y contingencia. Y entonces podríamos decir que actualmente, por ejemplo, la idea de ciudadanía es contingente, porque sus supuestos de necesidad no solo han cambiado con relación al pasado y al presente, sino que van a cambiar con relación al futuro, ¿sí? El término, por lo tanto, persona, ¿no? Se refiere necesariamente a sus supuestos, ¿sí? Las cosas individuales de las que puede predicarse, incluso cuando se trate de personas meramente posibles, ¿no? La verdadera oración, Don Quijote es humano, aunque no exista Don Quijote, es verdadera, ¿sí? Tenemos aquí una referencia a muchas cosas, no solo actuales, sino meramente posibles, ¿sí? La suposición accidental, su parte, se divide en simple y personal, ¿no? La suposición accidental simple es la acepción del término común en lugar de una cosa universal significada por el mismo. Y lo mismo, ¿no? Sus ejemplos son oraciones y no términos como en casos anteriores, ¿no? El hombre es una especie, el animal es un género, risible es un propio. Así son los ejemplos que utiliza él, ¿no? Entonces, aunque no es evidente, esta doctrina está ligada a la teoría de las intenciones, que son las que aparecen en los ejemplos de Pedro, ¿no? Pedro Hispano. Por ejemplo, si decimos el hombre es una especie, la oración es verdadera porque en efecto el hombre es una especie, pero es accidental o contingente, ¿no? Si consideramos el término común hombre, digo hombre porque es el ejemplo que da Pedro Hispano, y yo sé que esto es, ya actualmente es un anacronismo decir hombre para referirme a la especie humana. Si quieren decimos humanidad, ¿no? Se refiere a una cosa universal, ¿no? Entonces, es una especie. Tomada así, no es contingente una especie, tendría que ser una especie. Entonces, la respuesta puede ser que es accidental porque decir que la humanidad es una especie presupone la actividad conceptual de los seres humanos, de las y los seres humanos, que clasifican las cosas en géneros y especies, ¿sí? Los conceptos se pueden clasificar en dos clases, ¿no? Aquellos que son conceptos de cosas, como humanidad, que clasifican individuos, y aquellos que son conceptos de conceptos, que clasifican conceptos, ¿no? Los primeros son llamados primeras intenciones y los segundos son segundas intenciones. Pero las segundas intenciones son producto de una operación del intelecto. Presupone la actividad de las personas, la existencia misma del ser humano. Al ser contingente, entonces una suposición simple también es contingente, aunque podamos catalogar la necesidad de la oración como necesaria, ¿sí? Es decir, dado que requieren del intelecto del hombre para poderlas nombrar, entonces serían contingentes, ¿sí? Entonces podría uno pensar que los términos como suposición simple tienen un carácter epistemológico, pero en el contexto de la suposición son principalmente de carácter lógico, ¿no? Y así son tratadas en los ejemplos
de las doctrinas, ¿no? Lo que se dice de muchos, ¿no? Entonces, tampoco se debe de considerar de carácter ontológico, ¿no? Como un asunto metafísico, sino que son en términos, como decía, lógicos, ¿no? Los términos con suposición simple, ya sea que estén en lugar del sujeto o del predicado, no admiten el llamado descenso, es decir, la oración toda persona es animal, entendida en su posición simple, ha de entenderse como toda persona pertenece al género animal, o mejor, la humanidad pertenece al género animal, donde es explícita la suposición simple, para ambos, sujeto y predicado, ¿sí? De permitirse el descenso, se producirían falacias, ¿no? Como del tipo, todo hombre es una especie, luego este hombre es una especie, ¿sí? Entonces, así, la suposición simple, de acuerdo con Pedro Hispano, admite 3 casos, ¿no? Cuando el término común es puesto en el sujeto, el hombre es una especie. Cuando el término común es puesto en el predicado y afirmativo, todo hombre es animal. En rigor, dice, habrá que decir que el hombre es animal, pues el término animal supone, ¿no? Que la naturaleza de manera genérica, ¿no? Y cuando se pone el término común después de una dicción expectiva, todo animal excepto el hombre es irracional, ¿sí? En estos 3 casos se excluye el descenso, ¿no? Es decir, el paso del segundo caso con la suposición natural, ¿sí? Entonces, bueno, la suposición, pues, personal es la acepción del término común en lugar de sus inferiores, y lo mismo, ¿no? Se va subdividiendo en determinada y confusa. Pero bueno, la teoría de la suposición, como la presenta Pedro Hispano, alude a segmentos de la realidad como lo son el pensamiento, entendido no como operaciones psicológicas, sino lógicas, con la suposición simple, y la realidad con la suposición personal. La suposición natural alude a entidades no del todo gratas a ciertos filósofos, ¿no? Entonces, bueno. El rechazo, pues, a las suposiciones confusas por parte de la cosa obedece a esto de, si decimos todo hombre es animal, podemos atender al signo o al modo cuantificador o al verbo ser, ¿sí? Si atendemos al verbo, entonces todo hombre es animal, constituye una tautología, porque de hecho el hombre es animal. O si encontramos un hombre, encontramos también necesariamente un animal, ¿sí? Entonces, en términos de esencias, podemos decir que encontrando cierta humanidad, tendremos ipso facto una animalidad, como dice Pedro, ¿no? Porque el animal esté o exista en el hombre, lo tenía en el mismo sujeto de suyo antes de que en la proposición se sujetara con predicación actual o potencial, ¿sí? Y entonces esto implica una suposición simple que la tiene el término animal, ¿no? Por otra, a la suposición natural a propiedades necesarias, ¿sí? O sea, dice Pedro, toda confusión es por necesidad del modo. El modo u operador, ¿no? La modalidad es una categoría sintáctica propia de los términos sincategoremáticos, dice él, ¿no? El verbo ser, en nuestro ejemplo, no es tomado de esa manera, ¿no? Pero la clasificación de la suposición personal obedece a consideraciones sintácticas propias de los cuantificadores, por más que no esté completamente desarrollada ni completamente clara en autores posteriores, ¿no? Entonces, bueno, la lógica, la doctrina modal de Pedro Hispano, ¿no? Tiene estas nociones, ¿no? Esta noción de dialéctica que pasa a consideraciones gramaticales o lingüísticas, ¿no? Las voces simples, nombre y verbo, y las sintacategóricas, ¿no? Las partes simples se combinan en compuestas y forman oraciones. Dentro de estas, atiende a la proposición u oración indicativa, la oración que significa lo verdadero o lo falso. Clasifica las
oraciones en categóricas, hipotéticas, atómicas y moleculares, como decimos hoy, y propone sus condiciones de verdad, universales, particulares, indefinidas, singulares, atendiendo a la calidad. Déjenme avanzar aquí, ¿no? Atendiendo a la calidad, afirmativas o negativas, o a la cantidad, si decimos universales, particulares, indefinidas o singulares, ¿no? Bueno, entonces, en sus ejemplos, que yo lo reescribo, no pongo el hombre es animal, sino la persona es animal, la persona es africana, la persona es asno, respectivamente, ¿no? En donde una puede desplazar a la otra, ¿no? Entonces, bueno, Pedro el Hispano entiende el modo como una determinación adyacente a la cosa a través de un término. Un término es cualquier palabra que aparece en la oración, como los términos que funcionan como sujetos, predicados, conectivos, cuantificadores. Cuando añadimos una modificación al sujeto de la oración, tenemos un adjetivo, ¿sí? Cuando le ponemos africano a una persona o latinoamericano. Si lo que determinamos es el verbo de una oración, tenemos un adverbio, ¿no? Cuando añadimos sabiamente a discutir, ¿no? Entonces, hay dos tipos de modos: nominales, que modifican a través de un adjetivo, y adverbiales, que modifican a través de un adverbio. Como ven, esta parte tiene una cuestión lingüística, ¿no? En el caso de los adverbios, se subdividen en los que determinan la acción del verbo, como en la oración. No sé, Sócrates discute sabiamente, ¿no? Donde se indica que el discutir se efectúa de esa o de aquella otra manera, de esa o aquella modalidad. Puede determinar en verbo en razón del tiempo, como los adverbios temporales, ¿no? En todo caso, afectan o modifican el contenido y significado del verbo y no la relación entre el nombre y verbo, ¿no? Sócrates discute sabiamente, y ahí ya lo que estamos modificando es la modalidad, la forma. Los modos adverbiales determinan la composición, la relación entre el nombre y el verbo de una oración categórica, ¿sí? Si dijéramos Sócrates necesariamente disputa, el modo dice algo acerca de la relación entre el sujeto y el predicado de la oración. Estos son los propiamente modales, ¿sí? Las oraciones que no tienen modo son las relaciones de inherencia. Entonces, de acuerdo con Hispano, hay 6 modos que determinan la composición: necesariamente, posiblemente, contingentemente, imposiblemente, verdaderamente o falsamente. Estos 6 modos pueden ser considerados como predicados en la oración, y Pedro Hispano los llama nominales cuando se utilizan de esta manera, ¿no? Necesario, posible, contingente, imposible, verdadero y falso. Excluye los modos verdadero y falso de las oraciones modales porque él dice, la oposición se da en ellas de la misma manera que en las de inherencia, ¿no? Las oraciones modales que afectan la composición son las oraciones modales propiamente dichas, ¿no? Las oraciones con modo nominal tienen la oración en cuestión como el sujeto y el modo como el predicado de la oración total, ¿sí? Entonces, las oraciones con modo nominal son aquellas que tienen el dictum, ¿no? Como el sujeto y un operador modal como predicado, ¿sí? Sea el sujeto la oración que Sócrates discuta y el predicado cada uno de los 4 modos. Y habría 4 oraciones, ¿no? Que Sócrates discuta es posible. Que Sócrates discuta es necesario. Que Sócrates discuta es imposible. Que Sócrates discuta es contingente, ¿sí? Y podemos negar ya sea el modum o el dictum o ambos, ¿sí? Y entonces hay distintas combinaciones de oraciones, ¿sí? Y como de cada oración obtenemos distintas combinaciones, vamos a ir encontrando distintas oraciones modales, ¿sí?
que se van agrupando y van formulándose de manera de lógica simbólica, ¿no? Entonces, esto solo para ofrecer como una perspectiva de cómo juegan estas reglas para las equivalencias de los grupos de oraciones modales, ¿sí? Oraciones en donde puedan ser equivalentes, lo que vimos en la segunda lámina, ¿no? De una y de otra, ¿no? Entonces, en donde el modo puede ser afirmado o negado, ¿no? El otro, un par ordenado o así sucesivamente de estas primeras 4 posibles oraciones, ¿no? Que Sócrates discuta es posible, que Sócrates discuta es necesario, que Sócrates discuta es imposible, que Sócrates discuta es contingente, ¿no? Entonces, tenemos esas distintas modalidades y las reglas de cada una, ¿no? Entonces, podemos pensar, ¿no? Por ejemplo, en dadas estos enunciados, que Sócrates discuta no es posible, equivale a que Sócrates discuta no es contingente, ¿sí? O que Sócrates discuta no es posible, equivale a que Sócrates no discuta es necesario. Otra, que Sócrates discuta no es posible, equivale a que Sócrates discuta es imposible, ¿sí? Que Sócrates no discuta es imposible, equivale a que Sócrates discuta es necesario. Todas estas relaciones y otras, ¿no? Se explican en una cosa que llama cuadrado de oposición y equivalencias, ¿no? Que resulta bastante interesante, ¿no? Y entonces ya tenemos los símbolos, las ideas de la necesidad y la posibilidad, así como la imposibilidad y la contingencia, que se definen en términos de posibilidad o necesidad más la negación, ¿sí? Y entonces hay equivalencias utilizando estas variables de oración y las operaciones modales, ¿sí? Bueno, entonces vamos a estos modos, ¿no? Que, que tenemos, cómo actualmente opera esta parte, ¿no? Entonces, pues, ya lo que podemos decir contemporáneamente, ¿no? Es que hay una extensión en la lógica modal de la lógica clásica para darle un carácter intencional, para hablar de posibilidad y necesidad, ¿no? El silogismo clásico, ¿no? Todas las personas son mortales, Lucía, no sé, es mortal, Lucía es persona, ¿no? Este tipo de oraciones denotan objetos por extensión, ¿no? Ya sea enumerando elemento por elemento o incluyendo todos los elementos de algún dominio determinado, ¿sí? En el caso de las oraciones que denotan conjuntos de personas, y observa que estas oraciones solo podemos afirmar si son verdad o no. Ahora, en cambio, considerando esto, lo que vemos en la lámina, ¿no? Pienso que es correcto. Creo que él sabe la respuesta. Esto debería ser así. Es improbable que suceda eso. Entonces, aquí lo que denotamos son objetos por intención, ¿no? Describimos una propiedad que deben cumplir, ¿no? El conjunto de todas las cosas que yo creo que son verdad. Por ejemplo, ¿sí? En estos casos, las palabras pienso, creo, debería e improbable califican la veracidad de la oración. Son estos modificadores a los que llamamos modalidades, ¿sí? Hay desde luego un lenguaje de la lógica modomodal. Eso nos vamos a quedar, porque luego hay una que ya no es modomodal, ¿no? O sea, de un solo, monomodal, porque ya tiene como varias, tiene lógicas multimodales, ¿no? Pero bueno, la lógica modal, entonces, es la lógica de proposiciones extendida con dos operadores, de necesidad y de posibilidad, ¿sí?
Entonces, intuitivamente podemos pensar que una fórmula que se lee como necesariamente es cierta es distinta de decir es posible que sea cierta. Y entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir que sea posible una oración? ¿Sí? Volvemos a lo que empezamos con Parménides y con los presocráticos, ¿no? La idea esencial es que además del mundo real hay mundos posibles, en donde las fórmulas pueden tener otros valores de verdad. Son las estructuras relacionales, que no es más que un conjunto o varios relaciones binarias sobre ¿sí? Los mundos posibles, posibilidades en relaciones. Entonces, tenemos satisfacciones locales, ¿no? O sea, una misma fórmula puede tener distintos valores de verdad en diferentes mundos posibles, de manera tal que una fórmula específica es necesariamente en un mundo posible si se satisface en todos los mundos posibles accesibles a través de una función. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces continúo, ¿no? Entonces, esto ya empieza a expresarse, digamos, en términos matemáticos, ¿no? En términos de axiomas. Les voy a compartir aquí un documento, ¿no? En donde van a ver estructuras relacionales, valuaciones, modelos de satisfacción, ¿no? Para que vayan entendiendo esto un poquito de manera más amplia. Una parte de lo que estoy exponiendo ahorita se basa en este documento, pero aquí ya van a ver ustedes cosas mucho más, digamos, sofisticadas que nos van a permitir entender de manera más amplia, ¿no? El alcance de todo esto y ya con la notación, digamos, matemática, ¿no? Que a partir de lo que vimos nos va a permitir entender cómo funcionan estas modalidades, ¿no? Y cómo entender cada una de las fórmulas. Porque esto, desde luego, en su vertiente matemática, también nos permite organizar, ¿no? Yo no sé mucho de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en las funciones matemáticas, vamos a pensar en el álgebra, perdón, en la aritmética, para no complicarlo, ¿no? Pero cuando tenemos un paréntesis, ¿no? Que nos indica que esa operación se tiene que resolver primero antes de resolver la otra, o la que nos indique el orden en que debe de resolverse una operación, que pues, si primero son las multiplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de funciones lógicas también tiene aplicaciones, como vimos, lingüísticas y matemáticas, y aquí lo que vamos a ver son estructuras en donde se expresan de manera algebraica proposiciones que ya decíamos atómicas, ¿no? Modelos en donde vamos a obtener proposiciones que en determinadas circunstancias pueden resultar específicas, ¿no? Y luego, como a esto, le vamos a ir pudiendo añadir axiomas, ¿no? En donde haya consecuencias lógicas con relación a lo que sucede. Porque también una de las partes interesantes de esto, de lo contingente, es la parte inferencial, ¿no? Si algo es probable, entonces podemos intuir, que no es tanto intuición como una inferencia, una operación lógico-deductiva, que va a ocurrir algo, ¿sí? Es lo que utilizan los cálculos estadísticos para poder decir cuáles son los escenarios posibles de algo, ¿no? Es lo que sucede, por ejemplo, con las encuestas electorales, ¿no? Bueno, si las tendencias son así, si la muestra está debidamente tomada y si descontamos el error en el muestreo, ¿no? Que hay un 95% de probabilidad de que la muestra no sea un error, entonces tenemos un escenario posible. Claro, esos escenarios solo muestran algo que puede suceder siempre y cuando sucedan otras cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo interesante, pues, es que la relación lógica no es siempre, como decíamos, de necesidad en todos los objetos, sino de posibilidad, que son las dos cosas, ¿no? Necesidad y posibilidad.
¿sí? Necesariamente será esto para que sea esto, pero posiblemente si es esto, entonces será esta otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, esto, como les digo, van a ver aquí en estos varios axiomas, ¿no? Varios tipos de demostraciones y de cómo entonces lograr los, digamos, sistemas intuitivos, ¿no? Bueno, para finalizar entonces, lo que vamos a decir de la lógica modal es que es un sistema lógico, ¿no? En donde se formalizan relaciones de necesidad, realidad, posibilidad, casualidad y sus negaciones, que son las modalidades. La primera tentativa de estructurar una lógica modal se debe a Aristóteles, ¿no? La silogística, quien formuló algunos de los principios y definiciones más importantes de esta dicha lógica, ¿no? Luego tuvo un nuevo impulso en las investigaciones de la lógica modal, en la lógica matemática, sin dejar de considerar la importancia que tuvieron los estoicos, que vimos, ¿no? Una parte de las proposiciones de los estoicos en cuanto a la verdad, la preocupación por la verdad, y el medievo, que ahí un poquito más cargado hacia la parte teológica, ¿no? Pero bueno, ya las investigaciones en el desarrollo de la lógica matemática resultó una estructuración de varios sistemas, ¿no? Sistema trivalente, los sistemas axiomáticos de implicación rigurosa, los sistemas de modalidad relativa, ¿sí? Y en estos sistemas las modalidades tienen un carácter absoluto, ¿no? Se atribuyen a una proposición independiente de otras proposiciones. Otros sistemas, como uno de Wright o von Wright, las modalidades son relativas, se asignan a una de las proposiciones si se da una determinada condición que se expresa en una proposición diferente. Hoy por hoy no hay ninguna teoría general de la lógica modal, ¿sí? Entonces, decía, es un sistema lógico que estudia la estructura de los razonamientos cuyas partes integrantes son las modalidades. Es necesario, es posible, es real, es causal y sus negaciones. En las obras de Aristóteles, de los estoicos, de los escolásticos, fueron formuladas algunas definiciones y leyes fundamentales. Estas nociones de posibilidad y necesidad son conceptos eminentemente filosóficos, ¿no? Con una tecnificación susceptible de ser catalogada como lógica, ¿sí? Entonces, en el cálculo de proposiciones tenemos el concepto de fórmula válida, ¿no? Que es verdadera bajo cualquier evaluación. En la lógica modal es posible tener un concepto análogo, sin embargo, como la satisfacción es local, tenemos distintos niveles de validez temporales, ¿no? Por ejemplo. O para que sea cierto, esto tiene que ser cierto. Además del concepto de consecuencia lógica, ¿no? Bueno, yo hasta aquí, no sé si hay preguntas o comentarios. Sí, Lenin. Hablando de esto de las posibilidades y de los mundos posibles, por ejemplo, en ciencia política o en historia usamos para esto algo que se llama contrafactual, ¿no? Esta posibilidad de que un escenario haya sucedido. Lo usamos para analizar el que sí sucedió y cómo sucedió ese que sí sucedió, digámoslo de forma como coloquial, ¿no? Pero, por ejemplo, aplicado a la parte jurídica, ¿se usa esta misma lógica? O sea, ¿sí se sigue usando al análisis jurídico? ¿O ya no? O sea, o no se podría el de los mundos posibles o el de de las probabilidades. Gracias. Gracias. Sí, sí se utiliza, por ejemplo, en la formulación de un argumento, que digas, estas circunstancias son así, ¿no? Vamos a suponer, se viola el contenido de tal ley. Pensar lo contrario supondría, ¿no? Asumir que tal cosa no es ilegal, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo estoy estableciendo un juicio fáctico, X o realizar la conducta X es ilegal, ¿no? Derivado de que hay estas circunstancias. Pensar lo contrario significaría que tales circunstancias serían legales. ¿Me explico?
Es una manera igual de formular justamente el argumento contrafactual en ese sentido. Sí. Gracias, doctor. No, gracias, al contrario. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hubiera nada más, les agradezco por su atención, por su presencia, deseándoles un feliz inicio de semana. Y bueno, continuarán en las siguientes clases de este diplomado en lógica jurídica electoral. Muchas gracias, que pasen buena tarde y hasta la próxima. Buenas tardes, que estén bien.